¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy vamos a estar analizando los pros y las contras que significan estar dentro del ecosistema de Sony, tanto en fotografía como en vídeo. Bueno, lo primero sobre lo que quería hablaros es que, bueno, yo soy David Agüero, llevo desde el año 2010 dedicándome a la fotografía. Estos son muchos años y pues a lo largo de este tiempo me ha dado para trabajar con las mejores marcas y los mejores clientes a nivel nacional e internacional, como pueden ser Red Bull, Nike, Audi, Volkswagen, Adidas, etc., ¿no? Y con ello, bueno, pues las experiencias más extremas para mis cámaras, ¿no? Y debido a esto, bueno, pues yo he elaborado una lista de pros y contras sobre lo que significa pertenecer al ecosistema Sony y no a otro tipo de ecosistema como cuando yo empecé, que empecé con Nikon, ¿no? Así que lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre el visor electrónico. Esto es algo que cambió mi vida. Yo venía acostumbrado a trabajar con máquinas reflex, las cuales tienen un visor normal, que es un prisma, que lo único que hace es rebotar la imagen que entra en el sensor a nuestro prisma para ver, bueno, pues cómo estamos encuadrando. No hay lo que tenemos ahora dentro del visor electrónico, que es, bueno, pues el ver cómo va a terminar la fotografía. O sea, cuando nosotros disparamos al botón, tenemos la opción de ver cómo va a quedar nuestra fotografía ya directamente con la luz. O sea, si cerramos diafragma, la imagen se oscurece, y si abrimos diafragma, la imagen se aclarece, ¿no? Pues en este caso lo considero un gran avance. Sí que es verdad que, bueno, pues esto tiene un pequeño aspecto negativo, que luego hablaremos en los contras, ¿no? Pero el visor electrónico es lo primero y lo que me hizo pensar en, joder, esta marca creo que lo está partiendo o lo va a partir. O sea que creo que pertenecer en este momento a ese ecosistema iba a ser algo quizás relevante. No lo tenía claro porque no tenía mucho test. O sea, estamos hablando de que mi primera Sony fue la 7.2, luego me pillé la 7R2, luego más tarde pillé la 7.3 y bueno, pues luego 7.4 y ahora la FX3. Y he probado un montón de cámaras más, como puede ser la R3, la R4, he probado la Alpha 9, bueno, y una gama de lentes bastante elevada. Y pues toda esta experiencia me dice pues que los visores electrónicos de Sony son la leche. El siguiente pro sobre el que quería hablaros es el tema del autofoco, ¿vale? La verdad que viniendo de, obviamente, nuestras cámaras reflex, que el foco no era malo, o sea, el enfoque no era malo, pero bueno, pues en este caso yo con la 7.2 y la 7R2 sí que sufría un poco. No era un enfoque muy preciso, no era un enfoque muy rápido, pero en el momento en el que salió la 7.3 y yo la probé, me enamoré de esa cámara, porque la detección de la cara y la rapidez con la que enfocaba y la precisión era algo que para mí lo rompió, lo rompió. O sea, es increíble cómo lograron que ese autofoco fuese tan preciso y, bueno, pues hizo que no solo yo, sino muchísima gente se enamorase de esa cámara, de la 7.3, que para mí fue el game breaker, por así decirlo, la que rompió las reglas del juego. Y a nivel pues audiovisual, para grabar vídeo, ahora mismo con la introducción del follow focus, pues es algo que lo ha roto otra vez las reglas del juego. Tenemos el follow focus en la 7.4, en la FX3, en todas las cámaras de pues un poco más de gama superior. Bueno, pues esto hace que grabar vídeo sea algo mucho más sencillo, y la verdad que es súper preciso y súper rápido, que si configuramos bien el cómo queremos pues nuestro autofoco en continuo, y le ponemos el follow focus y ponemos que el nivel de, pues por así decirlo, salto de un personaje a otro, de una cara a otra, sea pues eso, muy difícil que lo haga, te va a seguir perfectamente a la persona y no vas a tener ningún problema. Y ya no solo con la persona, sino la detección tanto de ojos, cara de humanos, perros y aves, bueno, animales y aves. Esto es algo increíble. Y ahora sí que es verdad que Canon está introduciendo pues el reconocimiento de coches y demás. Bueno, pues la tecnología va avanzando y todo va mejorándose, pero a día de hoy yo con el autofoco de Sony estoy mucho más que satisfecho. Lo han hecho muy bien, lo han clavado desde que salió la 7.3, lo han ido clavando cámara tras cámara, y a día de hoy no considero en cambiarme ni por asomo.
Otro de los pros, y creo que es uno de los más relevantes, para todos aquellos que estéis empezando en fotografía o en vídeo y no sepáis pues a qué ecosistema pertenecer, ¿no? ¿Qué cámara comprar? Si me compro Nikon, si me compro Canon, si me compro Sony. Bueno, pues para mí es algo súper relevante, que es la gran variedad de lentes, sin necesidad de adaptadores, como en Canon puede ser los Metabones o en Nikon el que tengan, ¿no? En este caso, desde que sacaron sus primeras cámaras de la versión A7, no han cambiado de montura, o sea, es decir, todos los objetivos que tenemos de aquella época nos van a valer para estas cámaras nuevas que nos compremos, y creo que tienen aproximadamente más de 60 tipos de lentes distintos en comparación con otras marcas. Es increíble. Para el sistema mirrorless, es decir, cuando hablamos de Canon en mirrorless, tenemos que tener en cuenta que si tenemos objetivos de la gama antigua de reflex, vamos a tener que comprar un adaptador. Y sí, nos van a servir los objetivos, pero tenemos que ponerle un adaptador. Si hablamos de Nikon, es más de lo mismo. En este caso, en Sony no necesitamos adaptador. Compramos el lente que compramos, da exactamente lo mismo. O sea, es decir, tenemos un lente, yo tengo objetivos del año 2016, que los compré cuando decidí hacer el salto a los tope de gama, y a día de hoy han sido superados porque han sacado versiones más modernas de esos objetivos, pero me siguen valiendo los mismos, no tengo que ponerle ningún anillo adaptador. Y también hemos de saber que tenemos toda la gama de precios de objetivos, es decir, tenemos desde los más baratos, como puede ser el 50-1.8, que cuesta apenas 300 euros, hasta pues objetivos de 3.000, 4.000 o incluso 10, 12 y 15.000 euros si vamos a superteles, ¿no? Entonces, eso es algo súper relevante y para mí es el mayor de los pros de por qué decidir entrar en Sony en este momento, ¿vale? Otro de los pros de los que me gustaría hablar es que son para mí las mejores cámaras híbridas. Sí que es verdad que ahora mismo Canon lo está haciendo muy bien con el tema de mezclar foto y vídeo dentro de la misma cámara, pero en este caso yo la cámara que más utilizo es la 7.4 y tengo pues un sensor de 33 megapíxeles que me da para hacer imágenes con bastante resolución y un tratamiento del ruido bastante aceptable, y tengo la capacidad de grabar vídeo a nivel pro para hacer mis cosas para mis eventos, y de hecho me sobra calidad por todos lados y mis clientes están más que contentos, con lo cual para mi parecer Sony está haciendo las mejores cámaras híbridas, es decir, la más completa tanto para foto como para vídeo. Otro de los aspectos relevantes que viene a pues, hablar un poco de histórico de Sony es que desde la gama A7 tenemos la misma batería. Esto es algo súper guay. ¿Por qué? Porque bueno, pues yo tengo de cuando me compré en su momento una A7 III y compré dos baterías, y me compré la A7 IV que me viene con una batería y me siguen valiendo las baterías de la A7 III. O sea, es decir, no tengo que comprar baterías cada vez que cambio de cámara o compro una cámara nueva. Eso es algo súper relevante, y ahora con la nueva adquisición de la FX3 sigo teniendo las mismas baterías. O sea que eso es algo súper relevante. Eso es algo que, bueno, pues Sony lo está haciendo muy bien, y si sigue manteniendo esa batería seguirá siendo para mí top. Y para finalizar con los pros, bueno, tengo dos puntos que se van a convertir en uno, ¿no? Que es lo compactas que son y la resistencia a las inclemencias del tiempo, ¿vale? Son cámaras súper compactas, eso creo que es algo de agradecer, y ya no solo el que sean muy compactas, sino que yo venía de trabajar con una D3 o una D4S, ¿vale? Y son cámaras que tienen una batería muy grande y tienen grip, y todo va integrado, ¿no? Y todo hace que el peso sea, por así decirlo, inhumano, ¿no? En este caso, pegar el salto a la A7 III, bueno, 7.2, 7R2 y demás, hizo que el peso que yo manejaba todos los días para ir a trabajar se viese reducido un montón. Y eso es algo de agradecer, porque en vez de ir con 4 kilos de cámara cada vez que sales de casa, vas con 1,5 kilos. Y eso nuestra espalda nos lo va a agradecer. Y acompañando a este punto, hablar sobre la resistencia a las inclemencias del tiempo, vale, pues al haber trabajado durante mucho tiempo como fotógrafo deportivo, me ha llevado a pues, exponer las cámaras a condiciones climatológicas bastante adversas. O sea, he trabajado tanto en el desierto a 50 grados haciendo el Sahara Maratón, y la cámara pues ni se ha sobrecalentado haciendo fotos y no ha tenido ningún problema con la arena del desierto. También me la he llevado al lado completamente opuesto, que es pues trabajar en Finlandia
a menos 20 grados bajo cero y que le caiga agua y lluvia y granizo y nieve, y la cámara sigue funcionando perfectamente. El único problema que he tenido en esas condiciones es el nivel de baterías. Es decir, cuando hay mucho frío, si dejas las baterías que se enfríen, bueno, pues la carga va a disminuir sola. Y lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando lleves baterías extra, meter esas baterías en tu pechera para que recojan un poco de tu calor, y así las baterías no se descargarán. Pero en este caso no son obviamente cámaras acuáticas, pero sí son cámaras que resisten muy bien, a pesar de su eh, posible, pues si lo miramos así un poco la cámara, parece que se puede romper con nada, que es muy frágil, y realmente las cámaras aguantan, las cámaras son duras y están bien construidas. Y el primer de los contras viene un poco acompañado también pues lo que hablábamos antes, ¿no? Del último Pro, que es pues lo compactas que son. Bueno, pues algo malo tenía que tener que fueran pues tan compactas, y es esa ergonomía. Obviamente, viniendo de una D4S, por ejemplo, el agarre de la máquina era, pues yo con la mano puedo agarrar, con la mano completa puedo agarrar perfectamente la cámara, incluso con el grip, obviamente, hacer fotos en vertical y tener toda la mano ocupando la cámara, ¿no? O sea, era un manejo bastante agradable. En este caso, bueno, pues cuando estamos hablando de Sony, de la gama A7, en este caso la que más he utilizado es la A7 III, ¿no? Pues el agarre es bastante nulo, la ergonomía es bastante caca, por así decirlo. O sea, a mí siempre, de hecho, el dedo meñique lo tenía, pues eso, bailando, porque no cabía en el agarre, ¿no? Entonces es algo, pues es un punto negativo, que obviamente pues no se puede querer todo en esta vida, ¿no? Y que no pese nada y que el agarre sea perfecto. Sí que es verdad que ahora mismo con la 7.4 lo han mejorado, el agarre es un poco más ancho, es un pelín más largo, y bueno, pues me permite tener un mejor agarre, pero sigue para mí sin ser la mejor ergonomía posible. De hecho, considero que he probado Canon y la R6 Mark II, y tiene mucho mejor agarre, me parece como mucho más ergonómico. No porque sea mucho más grande, porque no es mucho más grande, sino simplemente porque el agarre me parece más ergonómico, como que la mano abraza mejor la cámara y tengo más, por así decirlo, capacidad bueno, pues para hacer las fotos y los seguimientos, por ejemplo, a las bicis más fácil, ¿no? Otro de los contras, que la verdad que llevo pensándolo desde que, bueno, pues me enteré de que había que actualizar las cámaras, que es ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero cada cámara se actualiza de una manera. O sea, yo eso es algo que no lo entiendo. O sea, tenemos en este caso cómo se actualizaba la 7.3 en su momento, que era conectar, o sea, descargarte el ejecutable en el ordenador, le enchufas la cámara al ordenador, te lo reconoce y el software actualiza la cámara, ¿vale? ¿Cómo se actualizaba la 7.4? Bueno, pues la 7.4 se actualiza metiendo tu tarjeta en el ordenador, copiándole el archivo que actualizaba en la cámara, y dentro de la misma cámara tenías que irte al archivo, darle y actualizar. O sea, esto es un jaleo. En este caso, la FX3 la he actualizado hace 2 días, que bueno, cuando la compré tenía que actualizarla, y vuelvo otra vez al ejecutable. O sea, es un lío de tres pares de narices. O sea, por favor, os lo pido, hacerlo de una manera lógica. Si queréis hacerlo con el ejecutable, con el programa, hacedlo con el programa. Si queréis hacerlo metiendo el archivo dentro de la tarjeta, dentro de la tarjeta, pero que no sea cada cámara con una manera. O sea, esto es horrible. Igual que los objetivos. Los objetivos también se actualizan, y pues realmente los objetivos sí se actualizan con el ejecutable, pero decidiros de una vez y actualizarlo. Y otra de las cosas de las actualizaciones, por ejemplo, en la Alpha 1 no tienes funcionalidades que sí tienes en la Alpha 4, en la 7.4, ¿vale? Entonces, eso es algo muy raro, o sea, que no han hecho actualizaciones para darle las mismas funcionalidades que la 7.4, cuando la 7.4 es una cámara de gama más baja. Es decir, el precio de la 7.4 del cuerpo solo son 2.800 euros, y el de la Alpha 1 son 7.000 euros, y no has incluido dentro de tu tope de gama ciertas funcionalidades. Para mí, si fuese usuario de Alpha 1, estaría bastante a disgusto con el tema de las updates de mi cámara, la verdad. Una de las cosas que realmente no me convence a la hora de pues, durabilidad de la cámara es la pintura.
No sé qué hacen con la pintura, pero realmente yo no vendo mi material, no compro, vendo de segunda mano, porque yo lo que compro lo compro nuevo y lo utilizo para amortizarlo, ¿no? Para mi trabajo, y si compro, compro yo creo de manera inteligente, pero si en algún momento otra persona compra una cámara, la utiliza durante un tiempo y quiere venderla, la pintura se le va, ¿sabes? Si la utiliza, o sea, yo soy una persona cuidadosa con el material y aún así tengo la A7 III que parece que la han mordido por los lados, o sea, está pues la pintura pues como resquebrajada, se ven pues las partes del metal de la cámara, y es algo que no me explico, porque pasaba con Nikon, sí, pero pasaba pasados muchos años y habiéndole dado mucha turra. Así que Sony, por favor, poneos las pilas un poco con este tema, porque sí que es verdad que no me gusta que mi cámara se vea deteriorada y bueno, pues es un poco putada, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Porque trabajo de manera profesional y apoyo la cámara en ciertos sitios, en ciertas superficies que me imagino que pues serán las que van con el tiempo pues deteriorando esa pintura. Pero para una persona que es nivel usuario no profesional, que quiera andar comprando y vendiendo para ir mejorando el equipo poco a poco, es una putada, porque se va, pues eso, bajando el nivel de pintura y se ve la cámara súper deteriorada cuando realmente no lo está. Lo mismo le ha hecho simplemente 30 o 40 mil fotos a su cámara, pero por fuera la pintura parece que está pues súper mal y peor de lo que luego está por dentro, ¿no? Entonces, cambiadlo si podéis, o si no podéis, pues no podéis, pero que pues, tengáis en cuenta que si os compráis una máquina Sony, la pintura se os va a descascarillar. Y ya para finalizar, el último de los contras de los que me gustaría hablar es el tiempo de respuesta. Para mí es el contra más fuerte, viniendo de cámaras, en este caso la D4S de Nikon, ¿no? Que, bueno, era encender y disparar, o sea, era papa, que era algo que yo agradecía mucho, porque había muchas situaciones en muchos eventos deportivos en los que apagabas la cámara y la dejabas en el cinturón y realmente era como desenfundar una pistola, y como los antiguos vaqueros, ¿no? De papá, ¿sabes? Pues en este caso era sacar la cámara del cinturón y directamente, según la estás subiendo, encenderla, y una vez que ya te la has acercado al ojo era disparar. Vale, en este caso, cuando hago lo mismo, la cámara tarda un tiempo mayor en responder. Y sí que es verdad que hace el encendido ese y empiezan como a hacer esas cosas, como que se estabiliza el sensor y demás. En este caso, el tiempo de respuesta de la cámara después del encendido es mayor. No es una burrada, no es muchísimo más, pero para mí me parece que es relevante, ¿no? En esas situaciones en las que yo necesito de hacer clac y estar disparando, no tengo esa facilidad, no tengo esa rapidez, y es algo que me frustra, ¿no? No tengo esa fluidez a la hora de apagar la cámara. Muchas veces, de hecho, voy con la cámara encendida y le pongo el tiempo de apagado de la pantalla en muy alto, porque necesito esa rapidez, ¿no? Entonces, de que la cámara ya esté lista, y sí, estoy gastando batería, pero es lo que hay, porque si la apago y la enciendo y voy a disparar y se me haya pasado el momento, es algo que no quiero, con lo cual, bueno, pues es algo, un aspecto negativo. Supongo que es por el tema del visor electrónico y el sensor estabilizado, pero bueno, pues supongo que con el paso del tiempo irán mejorando ese tiempo de respuesta y será cada vez más rápido. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda para aquellos que tengáis pensado si es cambiar de ecosistema, cambiarlo o no, o si es seguir en este ecosistema y avanzar dentro del mundo Sony, pues que os haya servido de ayuda. Así que dejadme en los comentarios si creéis que me dejo algo en el tintero, si creéis que hay algún aspecto de pro que me haya dejado y que no haya hablado, o algún aspecto de contra que no haya mencionado. Así que nos vemos en el siguiente.